de Moisés enseñan todas esas cosas, cómo alimentarse, cómo vivir, leyes en cuanto a lo moral, a lo físico, leyes en cuanto a las cosas naturales. Es un compendio de cosas preciosas que al tener la revelación encontramos que la ley mosaica ha caducado, pero la ley del Espíritu está en función, porque la ley, aunque hecha para un hombre, está basada en la vida moral de Dios, la cual está en nosotros y se refleja a través de actitudes honradas y honestas. Así que aunque no estamos bajo la ley, tenemos a Cristo que se ha introducido en nuestro corazón, y es el péndulo entre lo que es una vida de inmoral o una vida sanamente moral. Entonces no estamos encuadrados en hacer simplemente un ayuno ceremonial de Isaías 58, sino que estamos abocados a un ayuno de Mateo 4 en función al ministerio, pero sin olvidarnos lo que dice Isaías 58, no olvidarnos de los que menos tienen, ayudar, bendecir, fortalecer y estar en la necesidad de cada persona. Así que un hombre que tenía todo y no tenía nada. Creo que el comenzar una obra o el expandirse es por causa de un altar. Y yo creo que un hombre de Dios como Pablo tuvo un encuentro con Dios, y lo primero que tuvo que saber para entender es escuchar. Si yo quiero crecer, tengo que saber escuchar. Si no sé escuchar, es probable que vaya a crecer de mi punto de vista, pero no crecer en el sueño de Dios. Y cada uno, Dios tiene un sueño o una estrategia para cada provincia o para cada nación, pero en final la función es la misma, porque si no hay una vida consagrada a Dios, si no hay una vida íntegra delante de Dios, y si hay una vida de respeto hacia quien me preside, entonces el crecimiento solo puede ser fruto de mucho esfuerzo, trabajo, pero no fruto de algo sólido, que en el tiempo se puede desvanecer y se puede perder. Entonces creo que hay avivamientos que han nacido y se han ido esfumando lentamente. No buscamos los errores, pero sí aprendemos de los errores. Yo creo que es importante que si estamos en un crecimiento, sepamos valorar algunos principios. Lo que nosotros, o parte de la experiencia que estamos viviendo, estamos ministrando, bueno, ustedes lo saben, un comedor para chicos. Así que nosotros suplimos casi 700 raciones de comidas diarias, semanal. Otro tanto con chicos jóvenes sacados de la droga, que tienen una panadería. Hemos comenzado una panadería, y un promedio de gente aceptable en la iglesia. El crecimiento ha comenzado a multiplicarse. Así que si tomamos comparaciones, diríamos, estamos cómodos, estamos felices, hemos llegado a un punto donde estamos conformes. Pero encontramos un Pablo que, aunque tenía todo, no estuvo conforme hasta no tener una relación con Dios. Entonces dice que él, yendo a Damasco, enojado, con furia, porque él quería que la gente conociera su ley, conociera la relación que él tenía con su Dios. No conocía a Dios, pero estaba buscando a Dios. Así que dice, y pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin que si hallase alguno, hombre o mujer, este camino, los trajese preso a Jerusalén, porque él entendía que estaban haciendo las cosas mal. Así que tenían que volver a la ley en búsqueda de lo que él entendía. Y yendo por el camino, un resplandor lo rodeó y cayó a tierra, y oyó una voz que le decía, versículo 4, más yendo 3 por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que en primer lugar, una relación con Dios es marcar una dependencia en Dios y a favor de Dios. El tiempo que uno pasa en la presencia de Dios va a marcar actitudes en el corazón del hombre, como el cincel o como el alfarero que está haciendo el barro o la vasija, y la vasija se rompe y la vuelve a armar. Y dice ahí en Jeremías 18: así haré yo a la casa de Israel, voy a hacerla conforme a mí me parezca, al punto que esa vasija sea de honra, por lo cual yo le he llamado. Entonces Dios comienza a tratar al hombre en primer lugar con lo que puede ver normalmente, con lo que ve o con lo que oye, que son los sentidos naturales o la reacción natural del hombre. Trata al hombre y luego trata al espíritu, o trata el espíritu y luego trata al hombre. Así que a Moisés lo trató de muchas maneras, y el apóstol Byron enseñó anoche pero muy bien. Entonces, cuando Dios trata a un hombre, le confía un diseño, le confía una visión. Así que trabajar con un diseño de paternidad, y es lo que nosotros dijimos: misiones y paternidad. Misiones y paternidad. Así que ir a un país, a una provincia, trabajar sin alterar un diseño de paternidad, formar los discípulos, levantarlos, educarlos, enseñarlos en la iglesia paternal o en la iglesia local, y enviarlos con alimentos, con solidez, con capacidad, para que hagan el trabajo en menos tiempo de lo que uno lo ha hecho. Entonces, cuando Pablo tiene un encuentro con Cristo, va a Damasco y pasa un tiempo con Dios. Ese tiempo con Dios forja su carácter. Así que el tiempo que yo paso en la presencia de Dios va a forjar mi carácter, va a forjar mi personalidad. La personalidad es la que está dentro, el carácter es lo que está afuera. El espíritu está dentro y mi carácter obedece al espíritu o se somete a una naturaleza pecaminosa consagrada a Dios. Entonces Dios comienza a tratar a Pablo y lo hace estar en silencio en la presencia de Dios. Entonces, en ese trato, Dios está colocando su sueño. Es como un paquete. Le coloca un tremendo paquete, le entrega todo su espíritu a Pablo. Y Pablo, en la presencia de Dios, comienza a ser tratado. Pablo dice: yo he ayunado, he orado, hablo en lengua, tengo dones, más que todo, pero al fin y al cabo soy el menos que todo. Había entendido que solo era un canal de Dios para restaurar y para abrir puertas, para establecer principios en lugares. Entonces, creo que el avivamiento o claves en nuestras vidas es estar en la presencia de Dios. El estar en la presencia de Dios va a forjar su carácter, de tal manera su personalidad, su yo va a ser quebrantado, sus logros o sus sueños, aunque Dios le hable a usted, luego en el andar diario yo tengo que verificar si fue Dios quien me habló. Y ahora yo sé que Dios me habló, pero ¿cómo yo sé que Dios me habló? Bueno, no solamente hay un consejo que pudiera pedir consejo, sino hay padres ministeriales que son los que pudieran darle el toque justo de sal en cuestión a ver si fue Dios. Aunque yo sé que fue Dios, quiero saber si fue Dios quien me habló. Entonces, cuando hay una visión que viene de Dios, yo dice: fue Dios que me la dio. Y estoy seguro que Dios me la dio, porque yo sentí su presencia, me quebranté, lloré. Fue Dios que, y de repente parece que fue la nube que lo cubrió, o la columna de fuego que se mostró. Cuando sale de esa atmósfera a su vida natural, la voz de un hombre de Dios es la que debe asociarse a la voz que usted escuchó para que se cumpla si es de Dios. Si la voz del hombre de Dios no se asocia a la voz de Dios que usted escuchó, entonces aunque usted creyó que fue Dios, no fue Dios. Fue la emoción,
o el sentimiento o el deseo de alcanzar sueños que son parte del hombre natural. Así que el pastor, en algún momento, cuando se estudia teología, o por la gracia de Dios uno ha estudiado teología en seminarios, y sin querer ser más ni ofender, yo siempre dije, un seminario te da información, pero un padre o una casa ministerial te forja el carácter, y de repente la teología te va a ayudar, pero sin la revelación de Dios solo son libros muy bonitos, bien firmados, bien educados, pero no tienen vida. La vida de Cristo no está en relación a un estudio teológico, sino a hacer la voluntad de Dios en formación personal, grupal y familiar. De lo contrario, solo pueden ser títulos muy bonitos que te son útiles, pero no son imprescindibles para que Dios se mueva. ¿Me entienden? No es malo lo uno ni lo otro, pero es mejor entender qué es lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Entonces, cuando yo oigo la voz de Dios y oigo la voz de mi Padre, debo ver si fue Dios o no fue Dios. En Hechos 15, el apóstol o el concilio de Jerusalén, hay una discusión y dice: los ancianos y los apóstoles hablaron ciertas situaciones que estaban pasando con los gentiles, con los judíos no circuncidados y aún con los gentiles. Entonces se reunieron, hablaron. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna otra carga, solamente estas. Entonces hay un consenso cuando Dios habla con voz audible. Y otra cosa que yo tengo mucho temor y lo enseño: cuando alguien me dice a mí Dios me habló con voz audible, automáticamente yo voy a la palabra de Dios y veo las características de los hombres de Dios que escucharon la voz audible de Dios. Y cuando yo veo ciertos hombres que dicen Dios lo habló, Dios me habló, y veo características bíblicas, yo digo, creo que fue un cassette grabado, o un deseo de Dios, o un deseo de Él, que Dios le habló. Creo que cuando un hombre oye la voz de Dios y dice Dios me habló, hay un compromiso muy santo con Él. No es porque alguien dice no, pero Dios usó a la burra para ver el ángel, y Dios usó aquel, y Dios usó aquel. Yo creo que si Dios tiene hombres y mujeres de Dios, no va a usar a una persona que no tenga pacto, que no tenga relación con Dios para hablarme. Yo creo que Dios va a hablar a través de la palabra, y va a hablar a través de hombres de Dios o mujeres de Dios que tengan relación con Dios, que yo pueda ver la imagen de Dios en ellos, el testimonio visible en ellos, y a Cristo plasmado en su familia. Entonces yo digo, esta gente sí está oyendo la voz de Dios. Pero el que dice que oye la voz de Dios y no hay una relación, entonces muchas veces el deseo. Entonces yo decía, un pastor sufre en esa capacidad de estudio el síndrome del fracaso, porque quiere logros, quiere alcanzar metas, que su prédica el domingo sea explosiva y que todo enfermo se sane, y quiere multiplicarse. No importa los costos, invierte dinero y hace esto y compra la radio y pone programa de televisión y ayuda. Él quiere ser visto. El síndrome del fracaso, de la falta de identidad en función a lo que Dios le dio. Si eso pasa en un hombre de Dios, es porque no tiene alguien que regule su emoción. Cuando Dios tiene un hombre de Dios a su lado, no le hace falta sufrir ese ataque del diablo, porque el hombre de Dios y un hombre de Dios a quien Él le confió su corazón, será el que va a regular lo que Él dice tener de Dios. Entonces Pablo, el primer hombre que le ministra a Pablo es Ananías. No encontramos una Ananías que escribió ningún libro. No encontramos una Ananías que dejó una palabra profética que trascendió en las naciones, que trascendió en el pacto de Israel. Simplemente aparece Ananías ministrando a un hombre llamado Pablo, y le ministra una palabra de Dios, y luego pareciera que la Biblia lo registra casi nada. Pareciera que no existió más.
pero estuvo en el momento justo para hablarle a Pablo, para ministrarle a Pablo, y oyó de Dios: Ananías, ve a la casa de un cierto Simón en la calle derecha, hay un Saulo, ora por él. Señor, he oído muchas cosas mal de este hombre, tú solo obedece, porque yo tengo grandes cosas para ese hombre. Entonces, en primer lugar, el tiempo que yo paso en la presencia de Dios, la voz que oigo en el altar de Dios, audible o escritural, debe ser pesada por la voz de otro hombre de Dios para regular si fue Dios quien me habló. Así que fíjese usted, cuando yo tenía 16 años, Dios nos llama al ministerio. De los 3 años que somos cristianos, ya de los 18 años del pastorado, ahí Dios nos llama sobre Bolivia, Perú y Ecuador y provincias del norte, aunque yo soy del sur del país de Mendoza, del centro. Y cuando llegó el tiempo de viajar a esos países, yo ya estaba con el apóstol. No tendría por qué haberle preguntado a él, si yo ya tenía la palabra de Dios y ya tenía el mandato de Dios, y ya mi pastor en ese momento me había confirmado, y mi Santa Madre, que descansa en la presencia de Dios, también ya había un acuerdo entre Dios y hombres y mujeres de Dios. Así que no habría que preguntarle, porque ya estaba todo firmado. ¿Por qué entonces yo pregunto? Si ya estaba todo hecho, no tengo por qué preguntar. ¿Voy a ir? ¿No voy a ir? ¿Cuáles son los pasos a hacer? Entonces, cuando un hombre depende de Dios, depende de alguien humano en función a respeto, obediencia y a servicio. Si no aprendemos a respetar ciertas características humanas hacia un hombre humano, la unción de Dios, aunque sea poderosa en el momento, pierde fuerza por causa de ser incomunicado en función personal. ¿Me está entendiendo? Así que si yo quiero expandirme en forma de crecimiento, ahora creo que hay una expansión de repente instantánea o de repente gradual, que va creciendo paulatinamente. Así que uno está tocando personas, 500, 700 personas, 1000 personas. Entonces, cuando usted dice muchas personas, usted dice: wow, todo lo que Dios está dando. Pero no es simplemente tocar personas, porque cuando usted deja de ministrar o hablar o estar en las reuniones, usted baja a su mundo y se encuentra solo. Y está solo usted, su esposa, sus hijos y la familia, el perro de la casa, ¿me entiende? Los problemas cotidianos. Baja de ese fulgor de gloria o de situaciones obvias del ministerio. No deja de ser pastor, pero a la par se coloca la función natural. Entonces, en primer lugar, yo quiero animarle a usted, mi amado, a pasar tiempo en la presencia de Dios. El pasar tiempo en la presencia de Dios va a formar una actitud de humildad, de servicio y dependencia de Dios. Cuando yo estoy en la presencia de Dios y Dios lo ha tocado y le ha puesto un rostro brillante como Moisés, luego venga con ese rostro brillante y con un mantel o un velo en su rostro, a hablarle con su Padre ministerial y decir: Dios me habló y brillo más que usted. Fíjese la gloria de Dios que tengo. Ahora yo quiero que usted regule si fue Dios o estuve tomando sol caribeño todo el día. ¿Entiende? Porque el que estuvo en la presencia de Dios sabe mostrar evidencia que está en la presencia de Dios. Un hombre que está en la presencia de Dios es un hombre que no solamente sabe servir, sino que sabe amar, es perseverante, es fiel, es comunicativo, es un hombre real en la sociedad, con su familia, a quien ama, a quien respeta. Y no estoy escondiendo ni tengo claves para mi teléfono, y si las tengo, mis hijos las saben, mi esposa las sabe. No tengo que esconder nada, porque un hombre de Dios no está guardando secretos. ¿Me está entendiendo? Entonces, un hombre de Dios como Pablo supo oír. Yo quiero preguntar: ¿sabemos oír a Dios? Todos queremos o sabemos oír a Dios. Ahora, todos sabemos oír a un hombre de Dios.
Si usted sabe oír a Dios, debería saber oír a un hombre de Dios. Si usted no sabe oír a un hombre de Dios, no pongo en duda que Dios le habló, pero habría que verificar que Dios le habló. ¿Sí? Entonces Pablo oye la voz de Dios y se somete a una aranía. Y usted conoce la vida de Pablo, y Pablo es un hombre tremendo, poderoso, que luego va a Roma y el barco descansa por un problema de salud del barco, y va a la isla, le pica una serpiente y Pablo se sacude y dice la gente: este sinvergüenza, la justicia no lo deja tranquilo y está esperando que se muera. Y de repente pasa las horas y Pablo dice: está más vivo. Y dice la gente: este es un Dios. Y trajeron los enfermos, y los enfermos se sanaron, y la gente fue bendecida. Porque Pablo siempre tuvo gente a su lado, como Aquila, como Priscila. Y cada culto misionero, cada viaje misionero, cada gira misionera de Pablo vuelve a Jerusalén y es ministrado, y oran por él. Y de repente, aunque tenía un gran grado de madurez, siempre tuvo un grado de humildad. Aunque tengamos un grado de madurez y unción, tenemos que tener un grado de humildad, un grado de sencillez. Porque aunque Dios nos use o no nos use, aunque tengamos mucho o logremos o lloremos por tener mucho, y eso es lo que a veces yo le digo a mis hijos, y fíjese lo que le he dicho a hijos que están creciendo, muchos están creciendo rápido, pastores que están creciendo, el apóstol lo sabe. Tienen congresos preciosos, con crecimiento grande. En 3 años están creciendo, tomando, se han multiplicado. Realmente uno queda asombrado. Pero yo los he liberado de alguna manera. Le digo: el día que usted crezca, el día usted que avance, y usted diga: yo estoy volando ya en un Boeing, en un Concorde, y el apóstol Walter anda en un aeroplano, y usted vea que yo no puedo llevarlo, o vea que su padre está en menos vuelo, no hay problema, busque otro avión más alto, busque una unción más grande, no hay problema, pero sea transparente y sea comunicativo. Si no es así, de arriba no lo voy a bajar yo. El Concorde se va a convertir en un Vespa 240 y va a quedar frito. Entonces, no pasa por tener lo que tiene, pasa por depender de Dios en cada minuto de su vida. Y esto no es una maldición, esto no es un apriete, no. Porque como pastor yo no estoy para apretar a nadie. Ningún pastor está para apretar. Usted lo hace porque yo soy pastor y aquí mando yo. Yo no soy dueño de nada, soy dueño de lo que tengo puesto, gracias. Al fin y al cabo mi esposa es la que me manda. Entonces no somos dueños de nada. Entonces, si algo tenemos, es por la gracia de Dios. Y a esa gracia de Dios nos da el valor, la presencia de Dios. Así que número 1, tenemos que aprender a escuchar. Número 2, tenemos que aprender a obedecer. El obedecer es una clave que a veces no es fácil. La iglesia de hecho se multiplicó y creció y se expandió. Y comenzamos a afectar. La iglesia está afectando la ciudad. Y hay comentarios. Y lo que se criticó por mucho en cuanto a la paternidad, hoy están buscando gente de otras iglesias que están viniendo. Ayúdenos, mande gente. Estamos solos, queremos su ayuda. Entonces la ciudad está escuchando que hay una iglesia que está viva. Hay una iglesia donde Dios se mueve con milagros, con sanidad, con liberación, con prosperidad. Se está avanzando y cada domingo en la reunión general la gente entra. Entonces la gente dice: ¿qué pasa allá? No reparten caramelo, no está Maluma, no está el chaqueño para vecino, está Jesucristo. Amén. Está Jesucristo. Amén. Está Jesucristo. Cuando Jesucristo está, su presencia nos motiva a adorar. Amén. Entonces el buscar a Dios es entender que Dios está. Yo quiero que usted nos ayude a orar
y orar por usted con toda humildad, como el apóstol Byron siempre nos dice, oren por mí. Yo, si Él nos pide que ore por Él, que queda para mí, pues ya, Dios mismo que ore por mí entonces. ¿Entiende? Entonces un hombre de Dios, cuando aprende a depender de Dios, pero también aprende a depender de la oración sencilla de un hermano que está en el último rincón de la ciudad, que solo dice, Señor, bendice al apóstol. Esta oración, aunque pareciera no tener trascendencia, es oída por Dios, porque hay un corazón sencillo, humilde, que ama al hombre de Dios de tal manera que Dios se goza en el amor de ese clase de amor, que es el amor ágape, el amor de Dios. Así que saber oír, saber obedecer y luego saber servir. Saber oír, saber obedecer y saber servir. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Note usted que Pablo ya está en posición de obediencia. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya se puso, voy a obedecer. No me queda otra que obedecer. Estoy ciego, alguien me confrontó y toda mi vida se frustró. Porque fíjese usted, yo voy caminando y de repente queda sin visión o sin audición. Algo pasó, es como la vida se frustró, se cortó. Pablo se le acabó toda la historia y oye la voz, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Él temblando y temeroso digo, Señor, ¿qué quieres que haga yo? Aleluya. ¿Cuántas veces escuchó o cuántas veces habló o cuántas veces hablamos? Señor, estoy dispuesto a hacer todo por ti. Si me mandas a Siberia, ahí voy a estar. ¿Vio esa gente cuando los años hemos prometido tantas cosas? Señor, si tú me sanas, te prometo darte. Si tú me das, y hacemos trueque con Dios. Y hacemos trueque. Si tú me das, yo hago. Si tú me das. Una persona así es cambiante. Dios no puede confiar el reino a gente cambiante. Dios no le va a confiar el reino a gente que tiene unos decibeles, no le voy a decir doble personalidad, ¿me entiende? O se acerca a una doble personalidad. Dios no le puede confiar el reino a gente que es cambiante. Entonces Dios le va a confiar a gente, el reino a gente que ha sometido su vida no solamente a oír a Dios, sino a servir a la persona que regula la voz de Dios. Y alguien me dijo, eso es idolatría. Ustedes de paternidad son idólatras, hablan más de un nombre natural que de Dios, porque suena idolatría. Y yo le digo, si usted no sabe escuchar a un hombre de Dios, ¿cómo voy a creer que usted escucha a Dios? ¿Me entiende o no? Entonces es función de aprender a confiar en Dios. Amén. Aprender a confiar en Dios. Porque si no fuera Dios, yo no me sujeto a ningún hombre. Si no fuera Dios, yo no sirvo a nadie. Pero cuando Dios te confronta y Dios te humilla y Dios te trata en el mortero, cuando la sal gruesa comienza a ser tratada y tratada. Fíjese usted, un hombre como Gedeón estaba escondiendo el trigo en el lagar y de repente viene el ángel de Jehová y dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Luego en el 6:14 de Jueces le dice, ve, porque con tu fuerza vas a librar a Israel. Dios está formando un hombre muy poderoso. Y Gedeón fue un hombre muy osado. ¿Sí o no? Fue muy osado. Dice que liberó con 300, un montón de hombres, destruyó y liberó, pero él fue un hombre de duda. El vellón seco, la tierra húmeda, el vellón húmedo, la tierra seca, el sueño de uno de los soldados amalecitas. Al fin y al cabo, Gedeón triunfó. Pero luego dice que hizo un efod e Israel se prostituyó
detrás del efod. Entonces, había nombres que regulaban esos tiempos, los tiempos de los jueces. Entonces, aún viviendo en tiempos de los jueces, aún viviendo en democracia, aún viviendo bajo una dictadura, viviendo en la forma que uno vive, viviendo en países de Asia o de África, viviendo en el país más cómodo del mundo, si Cristo no está en el corazón del hombre, señores, nada funciona. Si Cristo no está en el corazón del hombre, esa persona, esté donde esté, será lo que él quiere ser y no será un hombre que transporte la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, aprender a depender de Dios, donde usted viva, donde usted se desarrolle. Entonces, el concepto de algunos pastores que me han dicho, la casa de pan no funciona. Bueno, cuando es un modelo por hombres, sí no va a funcionar. Pero cuando es un modelo escritural, sí funciona. ¿O no? Porque es bíblico. Entonces, todo lo bíblico funciona. Y si no funciona es porque el que transmite esa función no está a la altura, no de la visión. Porque yo puedo estar a la altura de la visión apostólica, puedo estar a entender claramente la visión, los diseños, el deseo del apóstol, estar todo, pero internamente no estar a la altura de lo que Dios quiere. Es como la armadura que se puso David de Saúl. Tenía la armadura de un rey, pero no era un rey. Tenía la armadura de un hombre de experiencia, pero no tenía experiencia. Pero David tenía dentro una relación con Dios. Y Saúl tenía armadura, tenía gobierno, pero no tenía relación con Dios. ¿Me entienden? Entonces se puede entender el diseño de paternidad. Se puede ser un buen hijo en función de la paternidad, pero no tener una relación con Dios. Y cuando no se tiene relación con Dios, tarde o temprano, esa persona se va o se convierte. Entonces, los tiempos dicen quiénes somos. Porque hoy todos nos saludamos y hoy todos decimos hermano, y usted le puede soltar la mayor bendición del mundo. Pero cuando en su vida y en su casa y de mañana pasan los años, diremos, esta persona realmente fue. Ahora, usted dirá, no, pero yo tengo certeza de que Dios está con él. Claro, eso es inconfundible y eso nadie lo discute. Pero en el caso de Gedeón, usted se da cuenta que aunque escuchó a Dios, su corazón nunca se despegó de la duda, del miedo y de la falta de temor. Entonces, pero un Pablo, y esa es la bendición que yo estoy entendiendo y quiero entender cada día más, si aprendo a escuchar el corazón de Dios y aprendo a escuchar la dirección de los padres, los príncipes de Dios, entonces podré alcanzar provincias, naciones y establecer puntos de contactos en mayor escala y en menor tiempo. ¿Me entiende? Entonces dice Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos no veía a nadie, así que él llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Mire, no lo marca ni como apóstol ni como profeta, aunque quizá tuvo la función de un ministerio, pero acá le dice que fue un discípulo. No dice el apóstol, ni el profeta, ni el evangelista, ni el pastor. Fue un discípulo. Ve a la casa de la calle llamada derecha, busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso y aquí ora. Entonces, un hombre que sabe oír siempre sabrá obedecer. Y un hombre que sabe obedecer siempre se le va a confiar mayores desafíos y mayores estrategias y mayores responsabilidades.
Si sé oír, me van a confiar mayores cosas y por consiguiente voy a alcanzar mayor prestigio, entre comillas, ante los hombres. Pero lo que se debe alcanzar es una mayor intimidad con Dios. A mayor intimidad con Dios, más confianza de Dios para confiarme en su reino. Y cuando de su reino se confía, vuelvo a repetir, la vida de un hombre va a poner en peso si esa presencia es de Dios o esa presencia es puro deseo, ambición de alcanzar lo que yo quiero. Y Pablo supo obedecer y de repente estuvo en Arabia por algunos años. De repente se apartó, pero luego tuvo que volver a la iglesia. Allí los hermanos estuvieron con él, oraron con él, le bendijeron. Ya en el capítulo 13 dice: había entonces en Jerusalén, en la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, Sirene, Manahem, que se había criado junto con Herodes, ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. Capítulo 9, Dios lo llama a Pablo para un gran ministerio, un gran llamado, que tal escribió 12, 13 cartas, de las cuales hoy disfrutamos la revelación de Dios. Tuvo todo, podría haberse ido, podría haberse despegado, podría haber crecido, podría haber formado su propio ministerio. Total, no le hacía falta más nada. Podría haber formado su propio ministerio y haber dicho: bueno, aquí se acabó todo. No. Cuando comienza todo, cuando viene de Dios, se acaba lo mío en función a persona. Porque si no estoy en relación a ser obediente y servicio hacia alguien, lo que viene de Dios se puede perder. El crecimiento, yo sé que viene de Dios, pero viene cuando hay una pasión por lo que Dios ama. Si yo tengo pasión por lo que Dios ama, Dios me va a multiplicar. Creo que tenemos que tener pasión por lo que Dios ama. Pasión. Dice: os celé con celo santo. Creo que un hombre como Pablo en un momento vio un error de Pedro y lo confrontó. Vio un error y lo enfrentó. Pero aún así nunca alteró el orden ministerial. Entonces, la pasión que Dios nos da es la determinación por el crecimiento. Si queremos crecer, no tenemos que inventar nada. No tenemos que inventar ni proyectos, ni crear cosas que, lógicamente, lo que venga de Dios. Pero no alterar la mente. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y a veces decimos, yo con todo respeto, miramos y decimos: vamos a llevarlo, vamos a poner en práctica ya. Y aunque lo llevemos, si Dios nos da el ok, si Dios no da el ok, aunque sea Dios, no funciona. ¿Me entiende? Y si yo lo llevo allá y si yo no lo pongo en el altar de Dios y luego yo me pregunto: ¿lo pongo tal así o así o cambio? ¿Cuál es su opinión? Ahí Dios está viendo un grado de comunicación. Y aunque no llevo bien todo detallado, por causa de la comunicación, el desarrollo se hace. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando esas cosas tan simples hace que Dios comience a mostrar su gloria y comienza a mostrar su presencia de Dios. Cosas tan simples como anoche en la reunión, una señora tenía una úlcera grande, más o menos así, en su pierna, y anoche fue a la iglesia con tacos, después de meses, casi un año, sin usar tacos. Entonces se testificó del poder de Dios. Dice: hoy vuelvo a ponerme taco porque la úlcera se ha secado y puedo pisar y puedo trabajar bien. Tenía un problema de venas por consecuencia, y eso le impedía la circulación y se había enfermado la carne, se había echado a perder. Yo subí fotos y la carne estaba viva, estaba literalmente podrida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sanar, liberar. Pero si yo no amo lo que Dios ama, ¿cómo Dios va a derramar su gloria? Dios va a derramar su gloria cuando yo amo
lo que Él ama. Y usted encuentra que Pablo amó a Dios con todo el corazón. Yo creo que amar a Dios en estos tiempos para algunos es fácil, porque hay tantos problemas y la gente busca a Dios para que le saque el problema. Y a veces el cristiano busca a Dios para que lo ayude a enfrentar los problemas. Pero hay poca clase de gente que busca a Dios cuando las cosas van bien, y cuando las cosas no van bien, buscan y aman a Dios. Yo creo que los hijos de esta casa tenemos que amar a Dios, aunque esté nublado, llueva, frío, calor. Se debe amar a Dios, se debe servir a Dios, se debe oír a Dios, se debe obedecer a Dios y se debe tener comunión con la casa ministerial. Si no hay comunicación, lo de Dios se puede perder fácilmente. Porque alguien dice, no, los dones y el llamamiento son irrevocables. Lo que Dios me dio, nadie me lo va a quitar. Es verdad. Pero eso se neutraliza como algo delicado y se duerme. Y hasta que no esté en el lugar correcto, otro está usando lo que era tuyo. Por eso tenemos que cuidar lo que Dios nos confió. ¿Queremos expandirnos? Sí, ¿verdad? Yo quiero crecer, tenemos promesas de Dios. Y con todo respeto estamos creciendo, estamos felices. A veces me han dicho, pastor, tranquilo, descanse, ya está bien. Ya está en la mitad de la vida. No. Vamos a descansar cuando estemos en el cielo. Porque aún después de muerto me tienen que llevar flores, me tienen que llevar música, todo. ¿Entienden? Entonces solamente cuando uno obedece y sirve, entonces sirve. Amén, si no, no sirve. Creo que el crecimiento, amados, lo digo con todo respeto, no está porque uno esté. Está porque estamos dentro de un plan de Dios y yo no quiero fallar. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero como iglesia crecer. Y yo conozco y sé, y a veces hemos escuchado personas que son tan valientes como un Sansón, pero luego le dicen a Dios, Señor, llévame, moríme porque ya no doy más. Como Sansón pidió morirse con los filisteos. Creo que estamos a la altura y estamos en la mejor época de mostrar que una Argentina necesita hombres y mujeres capaces de vivir 80, 90 años dando frutos. Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, donde usted quiera que esté, dando frutos abundante, con excelencia y extendiendo las estacas para todos lados, los tentáculos como un gran pulpo, amén, y avanzar y conquistar, y que los hijos estén avanzando y saliendo, tomando territorios. Yo creo que los territorios del norte, y le pongo un ejemplo, va al Congreso ahora en noviembre en Salta Capital, y vamos a hacer una recorrida por todos los valles, que es una belleza. Aparte vamos a comer cabrito asado y corderito asado. Entonces es una belleza todo eso. Y ahí en los valles tenemos iglesia. Me hizo un hermano otros días, pastor, vea aquel cerro allá al fondo. Allá vive gente y todavía no se le predicó la palabra. No, pero yo ya soy apóstol. No puedo, yo soy apóstol. Yo soy de oficina nomás, ¿entiendes? No. Un hombre de Dios no se encuadra en lo que Dios le confió. Se encuadra en lo de Dios que le confió. ¿Entiende la diferencia? Porque si no caemos en lo que Dios nos dio y aquí no. Debemos encuadrarnos en Dios, no en lo que Dios nos dio. Porque Dios es multifacético. Dios se sirve. Si de alguien tenemos que aprender, es de Jesús, servir. Oremos. Póngase de pie. Cuando uno estudia la materia y el crecimiento, escuche, con todo respeto, si hay gente profesional de teología, se requiere de 1 a 7 años para comenzar a despegarse el crecimiento. De 1 a 7 años tiene que soportar. Después de los 7 años recién debería comenzar a crecer. Si fuera así, nosotros estaríamos llorando todavía. Es verdad, eso dice la teología. Pero Dios dice otra cosa.
Dejemos que Dios intervenga en nuestras vidas y no vivamos por costumbres o por ideas. Amén. Padre celestial, gracias por la vida que tú nos confiaste. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por todo lo lindo que nos has dado. Gracias por esta casa que nos ha acobijado. Gracias porque nos han amado. Gracias. Ahora ayúdanos a tener una relación contigo día tras día, de manera segura, fiel y determinante. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a servir. ¿Cómo pudiéramos servirte a ti? Servir a la gente, amar a la gente, ir por los perdidos, ir a los hospitales, a las clínicas, a los psiquiátricos, ir a las calles, hablar de ti. Señor, tenemos las claves para crecimientos explosivos. Tenemos las claves para crecimientos que se van a expandir. Pero si no obedecemos, si no nos sometemos, Señor, solo serán palabras retóricas, palabras bonitas, palabras muy elegantes, palabras fáciles de recordar. Pero allí va a terminar todo. Allí va a morir lo lindo que comenzó. Te ruego que nos ayudes a no equivocarnos, a no ser emocionalistas, que nos dejemos guiar por emociones del momento, sino a ser reales, porque tú eres la persona más real. Tú ves la enfermedad y tú la sanas. El muchacho llegó con pan, no alcanzaba los panes ni los peces, pero cuando tú lo alzaste en tus manos, lo metiste al reino de los cielos, después de la oración el pan se multiplicó. Así que para ti, Dios, no hay problema multiplicar. Para ti no hay problema sanar ni liberar. El problema es que el que transmite ese deseo muchas veces no está a la altura de lo que quiere. Y a veces queremos tantas cosas, pero no estamos a la altura de lo que queremos. Ayúdanos a estar a la altura de lo que deseamos. Ayúdanos a estar a la altura de lo que hablamos, de lo que anhelamos. Señor, porque hablamos tantas cosas, prometemos tantas cosas, y en la hora de cumplir o en la hora de hacer hemos puesto excusas, aunque valederas, justas, pero al fin son excusas. Ayúdanos en esta mañana a salir de este lugar ya el día domingo, capaces, dispuestos a ser hacedores de la palabra. Ir a nuestra ciudad, Señor, y decir: Padre, yo creo que la multiplicación está en mí, porque tú eres un Dios multiplicador. Tú eres un Dios que se extiende del sur al norte, del este al oeste. Tú no tienes problema en dar finanza. Tuyo es el oro y la plata, Señor. Tú no tienes problema en dar la vida, 80, 90, 100. Si tú eres el dueño de la vida, Señor, no podemos caer en depresión ni en tristeza. Tú eres el Dios de gozo. No eres el que da gozo. Tú eres el gozo en sí mismo. Señor, permítenos en esta mañana ser hombres sencillos. Un hombre como Pablo, que supo oír tu voz, pero también supo oír la voz de una Ananía. Supo oír tu voz, pero también oír la voz de un hombre que reguló la voz de Dios. Un hombre no puede regular tu voz, pero sí puede regular el carácter del hombre de Dios. Ayúdanos a no ser huérfanos, ni a estar sufriendo el martirio de la soledad o de la orfandad, cuando hay príncipe de Dios que, aunque no nos visiten todos los días, su oración de la mañana no es suficiente. Su oración, o simplemente decir: tengo un Padre, es suficiente para que el diablo no te atormente con duda o con miedo, para decir: estoy solo. Sino levantarme en la mañana, oír la voz de Dios, aleluya. Me levantaré
como el hijo pródigo se levantó, oyó la voz de Dios, pidió perdón en aquella oración. Padre, perdóname. Y se levantó y fue a su padre. Su padre se levantó porque él también estaba orando por su hijo. Señor, tú oraste por nosotros, lo dice San Juan capítulo 15 al 17. Señor, ruego por esto, por aquellos y por los que vendrán por ellos, los que vendrán por ellos y los que vendrán. Y hemos llegado nosotros a esta época, Señor, y llegarán mañana, en el transcurso de los años llegarán. Nos iremos contigo si tú no vienes pronto, Señor, y seguirán llegando, Señor. Dejaremos actitudes honestas o dejaremos actitudes deshonestas. Seremos hijos de respeto o seremos hijos de palabras que el viento se las llevó. Padre eterno, levanta nuestras vidas, levanta mi vida, Señor, para que allí en la provincia de Salta, de Jujuy, de Formosa, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, donde tú has levantado obras, Señor, allí se levante una voz profética, allí se levante una voz paternal, allí la palabra y el nombre, Dios mío, de este ministerio se escuche por causa de los hijos. Porque vendrán hombres de muchos lugares con honra y se va a cumplir la palabra profética de hombre de Dios sobre la vida de mi padre. Y yo creo, Dios, que vendrán hijos de naciones trayendo dones, trayendo regalos, trayendo primicias. Porque la promesa, Dios, seguirá su curso en los hijos. Y yo soy hijo de esta casa y las promesas me siguen por causa de un padre, Dios mío. Y la promesa sobre un Pablo siguió porque Dios requería de un hombre para que la ley fuese arreglada, hablada, enseñada. Y hoy al leer la palabra, los escritos de Pablo, entendemos que Dios requería de un hombre santo, justo, para entender la palabra escrita, Señor. Hoy requiero tu presencia, Padre mío. Hoy requiero tu gloria en mi vida, Señor, para transmitir tu gloria, para ser un transportador de tu presencia, Señor. Levántanos en esta mañana. Levántanos en esta mañana a alcanzar tu bendición, a alcanzar tu gloria, Señor. Y llevarla al barrio, y llevarla al hospital, y llevarla a los enfermos, y llevarla a los oprimidos, y llevar a los que están en las calles. El evangelio transforma, el evangelio regula, el evangelio libera. Señor, los tiempos que vivimos son los mejores porque tú estás con nosotros. Yo te ruego en esta mañana, Espíritu Santo, que tú levantes esta generación de esta época, la generación de este año 2017. No importa la edad que tengamos, estamos en este año, estamos en esta fecha y estamos en un lugar santo como es esta casa, casa de Dios, puerta del cielo. Esta es tu casa, casa de oración, casa de pacto. ¿Cuántos pactos hemos hecho en este altar? Y te hemos prometido cosas y hemos llorado y hemos dejado lágrimas en este altar. Pero cuántas veces hemos regresado y hemos vuelto a hacer los mismos. Simplemente emociones, simplemente momentos agradables. Y nuestra ciudad o nuestro país sigue el curso de su historia. Señor, levanta hombres como Pablo y levanta hombres como Nehemías, apasionado por las naciones, apasionado por las misiones, apasionado por los barrios, apasionado, Dios mío, ya sea con radio, con televisión, ya sea con voz audible, ya sea de persona a persona, ya sea a través de un folleto, lo que sea, pero apasionado para que la gente conozca al Dios que yo tengo, para que la gente conozca al Dios que predico, aleluya, que transforma, que sana, que libera, que restaura. El Dios que provee lo suficiente para que usted esté. Espíritu Santo de Dios,
Enséñanos a oír tu voz. Enséñanos a obedecer. Enséñanos a servir. Y danos el carácter. Danos la seguridad y la fuerza para expandirnos. No tenemos un diseño nuevo, porque el diseño ya está. Lo que necesitamos es obedecer y movernos en la luz profética de la palabra. Señor, ahora iremos y volveremos. Como dijo Abraham a su hijo Isaac, iremos, vamos a adorar y vamos a volver. Señor, nosotros hemos venido, adoraremos estos días y volveremos a las provincias, a los países, y no nos quedaremos allí de brazos cruzados, sino que vamos a avanzar y vamos a conquistar. Y al próximo congreso traeremos noticias, traeremos reportes de crecimiento, de expansión. Traeremos reporte que hemos poseído ciertas cosas, como nosotros, la televisión, otros terrenos, como Formosa, Dios mío, que se abrieron las puertas, Señor. Así que tu casa crece por causa de tu amor. Y esta casa crece por el amor a tu presencia. Y yo quiero ese amor y ese grado de obediencia de esta casa hacia ti por causa de un nombre de Dios. Hago pacto, Dios mío, y creo que tu gracia abundará y crecerá en todo el territorio que nos has dado, en nuestra Argentina amada, en los países que están presentes como Chile, como Perú, Uruguay, Paraguay, Señor, Perú. Los países que estén, yo los bendigo para que crezcan, para que avancen, para que vean su casa como la casa paternal, Señor, extendiéndose a las naciones, avanzando y tomando territorio, porque así nos prometiste, y a eso voy, Señor. He venido por bendición y me voy bendecido. He venido por palabra y me voy con palabra. He venido por un abrazo y me voy con un abrazo, porque tú estás. Y si tú estás, el diablo ya está derrotado. No me detendré a pelear contigo, Satanás, porque Jesús te derrotó en la cruz del Calvario. Yo avanzo, porque tu promesa, Señor, es mayor que cualquier ataque de las tinieblas. Sea tu nombre bendito en el nombre de Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga.